Pueblo latinoamericano que me escuchas, te habla el caudillo. Quiero enviar un saludo grandemente a toda esa gente linda, toda esa gente hermosa que es nuestra gente latina. Ya sea que te encuentres en Centro o Suramérica, ya sea que te encuentres en el Caribe o aquí en los Estados Unidos, o ya sea que te encuentres en cualquier rincón del mundo, mi amigo, mi amiga, a ti te digo, a plantar bandera, dicho. ¿Dónde están los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos? ¿Por qué no avanza la investigación para encontrar estos estudiantes? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la desaparición de estos jóvenes estudiantes? Esas y otras preguntas, mi gente, mis amigos, mis amigas, son las que se hacen cada familia de cada uno de estos estudiantes que simplemente desaparecieron hace aproximadamente casi 2 años, casi 2 años de estos sucesos lamentables. El 26 y 27 de septiembre, en horas de la noche y posteriormente de la madrugada, 43 jóvenes estudiantes fueron arrestados por policías corruptos allá en la ciudad de, y me perdonan mis amigos si no menciono el nombre correctamente, a la ciudad de Iguala, que queda a unos 220 kilómetros aproximadamente al sur de la Ciudad de México. La versión oficial del gobierno respecto a lo sucedido es que sí, estos jóvenes fueron arrestados por disturbios y otros asuntos, fueron arrestados y fueron ejecutados y quemados. Esa es la versión oficial del gobierno del señor presidente de la República de México, el señor Enrique Peña Nieto. Bueno, ha sido la versión y fue la versión hasta hace poco, hasta que unos expertos en la materia, unos expertos extranjeros viajaron a la Ciudad de México, a la República de México, me disculpan, e iniciaron una investigación al respecto. Estos expertos gastaron horas, días, semanas en esta investigación. Y ellos probaron, descubrieron y le mostraron al gobierno y a la prensa internacional que la versión oficial, o sea, mejor dicho,
desmintieron la versión oficial del gobierno. Estos jóvenes, 43 en total, no murieron en el lugar que el gobierno dijo. Mucho menos fueron quemados en ese sitio. Esto cayó como una bomba. Nadie se esperaba esto. Que expertos de fuera del país fueran a México, a la República de México, hicieran una investigación muy profesional y probaran científicamente, sin la menor duda al respecto, que el gobierno lamentablemente no estaba en lo correcto. Ahora bien, ¿dónde están estos jóvenes? Cada una de estas familias se merece una explicación seria al respecto. Señor Enrique Peña Nieto, respetuosamente yo me dirijo a usted, quiero dirigir unas palabras. Señor presidente, su pueblo está cansado de ver cómo gente desaparecen a diario de su nación. Señor presidente, su pueblo está cansado de la impunidad. Señor presidente, su pueblo está cansado de la corrupción rampante. Señor presidente, su pueblo está cansado de los abusos de policías corruptos como estos que cometieron estos delitos. Señor presidente, su pueblo está cansado de vivir en el miedo, en la incertidumbre. Por eso, mi gente de la ciudad de Iguala, entendemos su dolor, entendemos su tristeza, entendemos su frustración, entendemos su malestar con las autoridades. Y al igual que ustedes, la comunidad internacional queremos justicia y esperamos que se haga justicia con ustedes. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y yo me despido de usted diciéndole así: a luchar por nuestros sueños, sin importar qué tan grandes sean las barreras, por nuestra fe, por nuestra familia, por nuestro pueblo, y con Dios como comandante, juntos hacia la meta. Será hasta la próxima, y no te olvides que te habló el caudillo.